programa de radio, televisión. Lamentablemente, en la mayoría de los medios tienen espacios solo los que pueden pagar. Lo que pueden pagar. Bueno, no lo quería decir. Nosotros también podemos arreglar, en todo caso, si es la ventaja. Tengo acá un billete. Podemos arreglar, pero nosotros somos mucho más baratos. Facturitas, cosas así. Chiste, por supuesto, sorna, entiendan bien. Además, Pablo tiene, no solamente nos quiere coimear con facturas, sino que además él es prácticamente un colega, porque desarrolla tareas en alguna radio, en la radio de un amigo particular mío, de Carlos Garcés, Radio Pop. Él trabaja con un referente histórico, o es compañero de un referente histórico de la radiofonía aquí en el Valle, José Luis Pope. Pasa el chivo, es el sábado en los programas. Sí, estamos en el programa de 10 a 12:30 de la mañana en Radio Pop los sábados, en un programa que se llama Protagonistas, justo como el programa... Como el histórico Protagonista que salió en el U20. Y que, bueno, por suerte es el regreso de José a la radio que tanta falta hacía. Sin ninguna duda, José Luis Pope, un referente, decíamos, de la radiofonía, pero además un tipo que se te plantaba delante de un entrevistado y no te tiraba el córner para que cabecees, es decir, era muy puntual, muy punzante. Tal vez ese mismo hecho, después de tantos años en el EU20, generó un desgaste propio en él y lo cansó, porque la verdad que si bien eran momentos mucho más tranquilos que ahora, y seguramente la administración en ese momento de la radio eran gente de radio en serio, con lo cual sabían cómo era el trabajo propio del periodista, de todas formas generó algún tipo de desgaste. Y bueno, Carlos Garcés, con su paciencia, remando de a poco, lo consiguió que volviera. Pero bueno, estamos acá para otra cosa, Pablo. Bien. Hablemos de tus cuestiones políticas, de tu inserción. ¿Qué edad tenés, Pablo? Tengo 42. Para que la gente lo vaya conociendo. Y sos profesor universitario, sos licenciado en Historia. Soy licenciado en Historia y además licenciado en Turismo. Es decir, tengo esas dos carreras estudiadas. Básicamente, una, cuando recién salí del secundario, estudié la carrera de licenciatura en Turismo. Y como estaba un tanto disconforme y demás con algunas cuestiones de la carrera, después estudié la licenciatura en Historia. Ambas me sirven porque a partir de la licenciatura en Turismo y la disconformidad respecto a ello, empecé a interiorizarme en problemáticas urbanas, justamente al empezar a dar clases en escuelas secundarias con orientación en turismo. Donde se analizaban algunas materias como desarrollo de localidades, las cuestiones de las ciudades, ¿no? Sí, seguro. Qué problemáticas se visualizan, eso lo trabajamos con los pibes del secundario, te estoy hablando de 2003, 2004, 2005, y a partir de allí empecé a interiorizarme en estos temas y un ejemplo de pensar la actividad turística para quién es, si es solo para el turista o qué pasa con la gente, el habitante local respecto a los usos de los espacios y demás. Siempre se piensa, estoy hablando exclusivamente de lo turístico, ¿no? Uh-huh. Siempre se piensa el turismo para afuera y nunca una política recreativa para los habitantes locales. Ya vamos a llegar a eso, vamos a ir desgranando esas cosas. Te voy a preguntar, por ejemplo, ya que has desarrollado tu tarea en el estudio de esta sociedad que conforma Trelew, ¿qué particularidades tenemos como sociedad? Uh-huh. Yo creo que hay particularidades, pero te está hablando un tipo que simplemente es un observador. Vos sos un estudioso, por ahí podemos ir al detalle, al hueso. Contanos cómo fue tu inserción desde la universidad en las cuestiones políticas y finalmente en un partido político como es el MAPU, que ha sido la sorpresa sin ninguna duda de estas PASO. ¿Vos tuviste siempre continuidad en política a partir de la política universitaria o directamente no tenías demasiada participación y te sedujo el hecho de un partido nuevo aquí en Trelew? No, a ver, MAPU es resultado del trabajo que se viene realizando hace mucho tiempo en estudiantes, docentes y personas que no son de la universidad, organizaciones sociales que han venido trabajando diferentes temáticas, por ejemplo género, problemáticas urbanas, derechos laborales, entre otros.
Y cuando a mí me toca ser delegado zonal de la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Trelew, cargo que es electivo, justamente lo que hicimos fue fortalecer, porque hay un discurso que prima en determinado sector, que la universidad no se vincula a la sociedad, que está encerrada en sí misma y demás, y lo que siempre decimos es que se venía trabajando de sectores docentes, estudiantes y demás con organizaciones sociales, los barrios, etcétera. Cuando estuvimos ocupando el cargo de delegación zonal, lo que se hizo es institucionalmente fortalecer los vínculos, institucionalmente, no con la sociedad, digamos. Con la sociedad, pero digo, desde el punto de vista institucional. Está claro. Ya se venía haciendo hace tiempo. Y bueno, y allí vimos la posibilidad de ampliar el marco de participación en las políticas públicas de la sociedad. Digo, bueno, ya se venía hablando, digamos, de la conformación o la posible conformación de un partido, y en este sentido, cuando se dice, bueno, quién podría ser candidato, quizá el primer nombre para el primer concejal fue el mío. Nada, a mí me dijeron y me sugirieron, y por esa cuestión justamente de haber participado o haber estado bastante visible, ¿no? En ese momento. Y digamos, y bueno, respondiendo justamente al sector político, obviamente que estamos acá para poner el cuerpo. Mapu fue la sorpresa, te decía, digamos, que aquellos que no pretendemos ser ni analistas políticos ni ser simplemente parte de una sociedad, que se sorprendió la aparición de Mapu. Una aclaración, sí, decime. Mapu MST. Claro, vamos estamos unidos en esta elección. Movimiento Socialista de los Trabajadores, sí, ¿cierto? Aclaremos que es el MST. Que ahí está la segunda candidata en la lista, es Alejandra Guerra, que es del MST. Del MST. Sí. Perfecto, es una alianza, digamos, ¿sí? Sí. O en realidad un partido compartido, si vale la frase. Sí. Decíamos entonces, fue sorpresa para todos nosotros, y no fue sorpresa seguramente para ustedes, la cantidad de votos que fueron logrando. Esos votos, podemos hacer un análisis, pero digamos que esos votos, ¿de qué origen son? ¿Por dónde se relacionan y cómo caen? Porque la verdad que nadie estaba previsto, incluso aquellos analistas, entre comillas, de la actualidad, de la actualidad política de Trelew. Bueno, hemos tenido de diferentes sectores, que yo, en algunos barrios donde tenemos alguna presencia bastante fuerte desde las organizaciones sociales y demás, como puede ser el Planta de Gas, bueno, no ha ido bien, el Tiro Federal también, y en algunos sectores, por decirlo de alguna manera, sectores medios, también hemos logrado buena repercusión. Lamentablemente, en estas cuestiones, hoy lo hablamos quizás fuera de... lo dije ya con el micrófono abierto, que así como los medios de comunicación, los espacios son para determinados partidos, para los partidos mayoritarios, digamos, o hegemónicos, también es cierto que la disputa territorial también está asignada por los recursos que se dispone, por el alcance que se pueda tener a partir de los fondos que se dispone, porque es así, nosotros lo hacemos, repartimos los panfletos, digamos, salimos cuando podemos, porque a veces por cuestiones laborales, yo, digamos, ayer por ejemplo estuve todo el día trabajando y no pude ni siquiera salir a repartir o a charlar. ¿Pero cuánta gente es el grupo, digamos, de fútbol duro, del grupo que que agarra los papeles y que dice que va y visita? Porque, a ver, el vínculo con la sociedad se tiene que haber producido de alguna forma. Vos decís, los partidos tradicionales es mucho más sencillo, en función de que uno dice, se presenta en una casa, golpea, señora, yo soy, buen día señora, buen día señor, soy del PJ, soy del Frente para la Victoria, soy de Chubut Somos Todos, o soy de, el radicalismo. La presentación y el ingreso es mucho más sencillo en función del conocimiento del vecino. Sí, y las prácticas punteriles que... Bueno, además de eso, digamos que son un montón de situaciones. Sí. Ahora, ¿ustedes cómo hicieron para
desde los, no sé qué cantidad de gente son el grupo fuerte de militancia. No, el número, o sea, no lo puedo decir, o sea, no tengo el número exacto, pero hay un montón de militantes que ya de por sí en su vida cotidiana venían realizando acciones con actividades sociales, digamos. Exactamente. Entonces, en virtud de ello, ahora que estamos en una organización partidaria, el vínculo también se establece rápidamente. Digamos, vos que, bueno, hasta hace 3 meses estaba trabajando desde este lugar, estás en este partido. Entonces se establece el vínculo positivo, a decir, bueno, qué bueno que personas que venían trabajando hace mucho tiempo en cuestiones sociales, en el barrio y demás, hoy en día están en la disputa partidaria o electoral partidaria para empezar a ocupar algunos espacios. Y vamos analizando ese tema. La sociedad estaba abierta a recibir una nueva propuesta en función del desmedro por ahí que puede haber pasado sobre los políticos o en realidad los partidos tradicionales. Se siente la gente de determinados sectores, bueno, en realidad generales pasa por ahí, pero se siente como frustrada con las actitudes, con los procedimientos de la política tradicional. Yo creo que sí, porque hay varias, quizás para hablarlo largo y tendido, claro, pero en varios aspectos. Primero, lo que hoy yo mencionaba, la cuestión medio de comunicación, los espacios que se tienen, es decir, ¿qué se discute en los medios de comunicación? Uno abre un periódico y generalmente hay lo que yo digo, entre comillas, un chiquitaje político de debate entre cuestiones internas de los partidos y entre cuestiones internas de los partidos, pero nunca se debate lo que le interesa al ciudadano, digamos, de Trelew o cualquier otra ciudad. Nunca hay un debate sobre política de comunicacional, sí, política o política en general. Entonces, claro, si yo como primer concejal de Mapu MST propongo, qué sé yo, que debatamos sobre hacia dónde debe crecer Trelew, ejemplo, y yo, digamos, a través de todo esto que te vengo contando, de años de estudio, cuando digo estudio no es solamente leer un libro, sino de hablar, de ir al barrio, etcétera, etcétera, de dialogar con la gente que sabe, de organizar actividades, y que lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Tenemos un elemento técnico, si se quiere, técnico político, para poder proponer. Y sin embargo, lo que prima es el debate interno, que este se fue con aquel, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿vos considerás que el aburguesamiento de los medios, digamos, de los partidos de corte popular tradicionales en nuestro país, el peronismo, el radicalismo, genera el hueco para que, digamos, que partidos o organizaciones como la de ustedes puedan tener mejor inserción a partir de los barrios? En realidad, de los barrios estoy hablando de cualquier tipo de barrio, ¿sí? Esto no es una cuestión estigmatizadora, nada por el estilo. No. Digo, de los barrios. Es el hueco que se produce en función del aburguesamiento. Aquel que era militante del radicalismo, del peronismo, de cualquier tipo, de cualquier partido tradicional, el tipo ya tiene un cargo político o tiene un cargo ya de laburo y ya le da fiaca salir a visitar al vecino para charlar de determinadas cuestiones que le impacta al vecino y que capaz que en la macro, vamos a hablar así, podemos hablar así, sí. En la macro los políticos lo consideran que es un problema menor, y la verdad que cuando te afecta a vos deja de serlo. Tal cual, yo creo que eso se ve, y por eso, bueno, vos decías la sorpresa y demás. Yo creo que hay en la sociedad un cansancio respecto a digamos, el permanente desinterés que los partidos hegemónicos han generado en la sociedad para que todo siga igual. Entonces, la cuestión del cambio no es que, porque tampoco es que vamos a cambiar todo de un día para otro, porque no es una cuestión solamente de ocupar un espacio de poder
y a partir de allí generar el cambio. El cambio se va generando lentamente, con pautas culturales, o sea, hay un acostumbramiento a determinado modo de ver la política que hoy en día, como vos lo dijiste, bueno, las personas se están cansando, ¿no? La sociedad se está cansando de esas prácticas y eso se visualiza en los resultados que vos mencionaste, es decir, hubo gente que nos votó, que yo creo que en estas elecciones vamos a sacar más votos y ojalá podamos ocupar algún espacio, pero bueno, esto ya te digo, no es que si nos va mal, que en realidad ya no nos fue mal, ya nos fue bien y nos va a ir mejor, pero seguiremos trabajando, digamos, como siempre. Eso me da pie a otra pregunta. ¿Cuántos votos consiguieron ustedes en esta elección? Aproximadamente, sí, 1.300 votos. 1.300 votos. Bueno, pregunto en función de lo que ya ha pasado en nuestro país. Digo en general en nuestro país, más allá de particularizar, ya vamos a entrar directamente en el tema Trelew, pero digo, muchas veces partidos u organizaciones se destacan en una elección, es un boom, ¿sí? Porque dieron justo con la tecla de la necesidad de la gente y le entraron justo, y a partir de allí se hizo una bola y hubo un grupo importante de la sociedad que los apoyó. Y de golpe desaparecieron porque no supieron manejar ese caudal de votos, esa potencialidad de esa organización, y la verdad que es una pena, porque si hay algo que necesitamos los argentinos desde lo político es no jueces, sino en realidad fiscales, alguien que con un partido chico pueda ponerse en el medio de los grandes grupos políticos y les marquen pautas de convivencia, pero además límites políticos. Uh-huh. ¿Sí? Y estaría bueno que en Trelew, y llegando puntualmente a Trelew, exista eso, porque tras la desaparición prácticamente del radicalismo, en la voluntad de los vecinos de Trelew, increíblemente, cuando Trelew fue un baluarte radical, uh-huh. No sé si de lo histórico, lo que digo es que en un momento era imbatible el radicalismo acá, y hoy desapareció, uh-huh. Hoy no le quedan ni los padrones. Sí. Entonces, ¿ustedes quieren terciar en eso? Sí, una de las cosas que hay que modificar, de cortar de cuajo, es justamente cómo se reparten los cargos de concejales adentro del consejo. Es decir, de los 10 concejales, hoy en día, con los resultados que tuvimos, ¿quiénes entran? Las porcentualidades, sí, el tema de digamos, entran 6 por la mayoría. Por la mayoría, y el resto entre los otros partidos. Exacto. Hoy, como se dieron los resultados, ¿quiénes entran? Entran todos del mismo partido, o 9 de un mismo partido. Referido, claro, a que son de origen común. Exactamente, que hasta hace 2 años estaban en el mismo espacio, o 3 años y más, y que quizá mañana puedan volver. Entonces, lo que hay que garantizar a la sociedad, digo, más allá de nosotros, como nos vaya y demás, garantizar la participación de diferentes partidos, de diferentes espacios políticos, justamente para mediar y para... Sí, para que no se licúe la voluntad política de la gente, digamos. Y no solo para controlar, porque también está mucho ese discurso, controlar, sino también generar política y que se genere el debate por la política pública en nuestra ciudad. Si no, siempre vamos a caer en lo que suceda en la interna de ese gran partido, que es el PJ, y vamos a estar todos signados a ese debate, entonces a ese no debate justamente. Entonces, lo que digo es garantizar los espacios de participación política para los partidos minoritarios y demás. Correcto. Bueno, creo que es lo interesante de la política, ¿no? El debate. El otro día teníamos una charla con un candidato aquí a intendente, y una de las cosas que le planteábamos es que la famosa línea presidente, gobernador e intendente como estructura de pensamiento político es justamente la antidemocracia. Pero bueno, son opiniones, son cuestiones que cada uno concibe desde un análisis muy particular. Pablo, ¿nos vas a acompañar un ratito más? Sí. Bien, ahora nos vamos a meter directamente en el tema de Trelew, pero previamente vamos a poner un tema musical, y en un ratito, es un muy lindo tema que dura un ratito, y ya volvemos y nos metemos en Trelew puntualmente. Dale.
Recordamos con Pablo Blanco, del MAPU, primer candidato a concejal de la lista del MAPU. Una charla interesante. La verdad que lo de la charla con Pablo, yo en particular no lo conocía más allá de alguna referencia a través de los medios y su participación como autoridad, claro, como autoridad de la delegación local, o en realidad de las facultades de la universidad de acá de la Patagonia en la delegación Trelew. Pero interesante desde el punto de vista que uno sitúa, refiere de un tipo que es estudioso. Digo que tiene títulos para sostener sus opiniones respecto de la sociedad trelewense y de la participación política del trelewense. Pablo, permitime un comentario o una consulta respecto de lo que es propiamente la sociedad trelewense. ¿Qué cuestiones particulares encontrás en esta sociedad, más allá de nuestra propia inserción, que somos todos argentinos y que tenemos, una impronta propia, así como país? Pero digamos, ¿qué particularidad tiene la sociedad de Trelew que nos hace a veces hasta muy calmos, tranquilos? Diría José Luis Pope que había que tirar una bomba atómica, no sé cómo, tenía un dicho así parecido. No me acuerdo, pero sí. Tenía un dicho como diciendo, somos carentes de reacción ante determinadas cuestiones que son graves. Sí, hay varias cuestiones. Para mí Trelew tiene una historia de lucha, de resistencia. ¿Sí? Bueno, justamente por eso, que es contradictorio. Sí, o sea, Trelew es conocida justamente por los hechos del año 72 y cómo el pueblo se levantó contra la opresión y cómo habían sido... lo que había sucedido, ¿no? en agosto de ese año, y que en octubre, ahora se va a recordar justamente ese hecho, las asambleas, ¿no? de octubre del 72. Entonces hay una historia, como decís, contradictoria, pero que siempre el pueblo se ha levantado y ha resistido ante las injusticias y ante la opresión. Después, yo, más que de la sociedad, hay una historia de las políticas respecto a qué es Trelew. Es decir, Trelew siempre ha sido, históricamente, una ciudad, según los gobernantes, ¿no? Una ciudad de servicios. Uh-huh. Entonces, tenemos en Madryn la actividad turística con las enormes desigualdades que se pueden ver hacia el interior de la ciudad, Gaiman con algún atisbo también turístico, y Trelew nada, es decir, solamente con esa visión de servicios o ciudad de servicios, y que con el correr de los años ha sido inclusive superada, ¿no? por Madryn y demás, que se preparó más en cuanto a servicios y otras cuestiones que tienen que ver con la actividad turística. Por eso digo, se planifica la ciudad desde la nada, es decir, no hay algo que pueda seducir al habitante trelewense, porque la industria se la destruyó, digamos. Trelew creció justamente por el parque industrial. Al valle inferior del río Chubut, que es ha sido en la historia de la producción en Patagonia como uno de los valles más importantes en cuanto a justamente a producción, y se le da la espalda, o se está justamente brindando ese espacio para los loteos especulativos y demás para determinado sector. Turísticamente somos, digamos, arrasados básicamente por los atractivos turísticos internacionales que hay en los alrededores. Entonces, no hay una visión que permita, por eso digo, vos decís que hay que hacer reaccionar a la sociedad de Trelew, pero realmente no hay algo que le invite a ser más participativo, más allá de justamente generar un cambio. Me parece que la reacción de la sociedad trelewense pasa por eso, por el hartazgo ante todo esto que venimos hablando, ante la mirada hegemónica partidaria, ante la mirada hegemónica de la no política, de justamente generar discursos
que vendan, ¿no? Que vendan en los diarios, pero que no tienen un impacto real en la sociedad. Y volviendo a qué debería ser Trelew, nosotros estamos haciendo un análisis, con un grupo de compañeros y compañeras estamos militando en la Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales, que lo que hacemos es justamente pensar, proponer, dialogar con los barrios y demás respecto al acceso a la vivienda, al acceso a la tierra, y estamos haciendo un trabajo así interesante sobre la historia de la planificación en Trelew. Es decir, qué se ha pensado en la ciudad es decir, hacia dónde debería crecer y demás. Y bueno, tomamos, el año 1971, 72, el plan área central que se había generado, donde se anticipaba la venida de migrantes por la cuestión del parque industrial, y que se iban a ocupar determinados terrenos o territorios, digamos, en el barrio norte, bueno, todo lo que pasó. Correcto. Y el Estado siempre atrás de la gente, es decir, ¿no? A todas las consecuencias, digamos, que se generaban ocupaciones. Y bueno, y atrás venía el Estado, ¿no? Con la infraestructura y demás. Hoy en día digo, y sobre todo del 2009, el hecho emblemático con la represión que hubo en la gran toma del barrio Los Aromos. Sí, claro, gobierno de Gustavo Macatti como claro, intendente. Tal cual. A partir de allí, años anteriores, y aún hoy, y ya justamente eso que fue festejado, fue bastante resaltado por los gobernantes, hablando de la historia de Trelew, ¿no? Que los migrantes han venido y han ocupado nuestras tierras y demás, hoy en día son criminalizados. Entonces, no hay una mirada integral de la sociedad. Vuelvo a la cuestión de los planes, ¿no? O qué se pensó para la ciudad. Entonces, después está el plan estratégico del BIRCH, que se hizo en el año 99, donde era meramente económico y no se hablaba ni de educación, no se hablaba de cultura, no se hablaba de ambiente, no se hablaba de salud, pero así técnicamente, sí. No se ve la palabra, ni siquiera la palabra. Y ahora, hace 3 años se hizo la ordenanza de uso del suelo, digamos, se distribuyó qué tierra es productiva o para que debería ser ocupado para producción, para construcción de viviendas, etcétera, etcétera, pero hay que ver si se respeta esas ordenanzas. Y bueno, y recientemente el actual intendente presentó en el marco del cierre de campaña un plan de Trelew 2030, donde también se ven grandes emprendimientos, pero se deja de lado lo micro, digamos, la cuestión que pasa en los barrios, qué necesidades. Pero digamos que los planes son, digamos que es un planteo muy general, no normalmente no se va a la particularización de determinados lugares. Sí, no, está bien también, pero si vamos a hacer una mirada de la ciudad general, de dónde están las calles asfaltadas, dónde están los espacios verdes o espacios recreativos, y si la miramos de arriba, sí, se ve claramente la desigualdad, digamos, dónde están mayormente ubicados cada una de estas cuestiones que son básicas para la habitabilidad, porque acá generalmente pensamos de problemas de vivienda como el único problema que tiene el vecino, y en realidad es el problema de vivienda y qué tiene la vivienda alrededor, digamos, claro. Si hay un parque para que sus hijos jueguen tranquilamente, si hay un centro de salud medianamente cerca, porque en algunos barrios tenés un centro de salud pequeño con turnos determinados de pediatras y demás para 8.000 personas, entonces medio complicado, una escuela cerca, etcétera, etcétera. Y por último, digamos, en el discurso de los últimos años de la actual gestión, el anterior de McCarthy, el lugar que ocupaba Trelew era ciudad de servicios mineros, ¿no? Entonces ya servicio turístico no, porque el turismo, digamos, no entró. O migró, en realidad, migró, digamos, fuimos, como dije hoy, arrasados por lo que es Madrid, desde el punto de vista de servicios, y siempre estamos como ciudad viendo qué hay alrededor para ver en qué nos convertimos nosotros. Uh-huh. Entonces, volviendo a la pregunta tuya, digamos, de qué pasa con la sociedad o qué estudio se puede hacer,
yo vuelvo a insistir con esto. Trelew es un pueblo con una historia de resistencia y de lucha, y que lamentablemente las políticas públicas a veces no invitan justamente a sumarse a un proyecto de ciudad más. Vienen por ese lado, por el incentivo, por la potencialidad que les pueden dar los dirigentes políticos, ya sea institucionalizados o no, digamos, claro, posición. Porque si vamos a casos, no es que tenga que venir de arriba la motivación, desde abajo también, y de hecho hay muchísimas experiencias, aquellos barriales, donde se generan grupos de personas, ¿no? Trabajando por la niñez, o trabajando por los derechos de los niños, por bibliotecas populares y demás, y que vos ves que eso funciona y muy bien, pero no, digamos, está microdirigido, digamos, o se da en un determinado espacio. En un espacio, y no se traduce en una política que sea más abarcativo como ciudad, ¿no es cierto? Y la mirada que yo te decía hoy de arriba es figurativo, ¿no? Mirar a la ciudad desde arriba y visualizar dónde se generan, ¿no? esos espacios participativos, cómo se podría ver en otros sectores, la distribución de las áreas recreativas, los espacios verdes, la cuestión que es básica, digamos, del asfalto, dignidad, digamos. Dignidad. Sí, sin ninguna duda. A ver, el paradigma de lo que es una ciudad moderna ha cambiado tremendamente de los últimos años a esto, con lo cual o nos adaptamos como ciudad o quedamos en estructuras perimidas, viejas, digo desde lo arquitectónico, pero además de los servicios. Pablo, a ver, tuvimos con vos un conocimiento, creo que la gente, la que fue escuchando poco a poco tu charla, tus comentarios, va teniendo una definición, un perfil tuyo como persona y como profesional, en función de que tenés ideas muy claras, como suele pasar, aclaremos, como suele pasar con personas que digamos que vienen de un origen universitario, Sí, aclaremos que no es la universidad el único ámbito de generación de conocimiento. Universitario, pero además desde lo ideológico, ¿está claro? Que me parece que por ahí pasan las cuestiones más interesantes. Pero ahora necesito preguntarte, ¿cómo hacemos para torcer este rumbo que por ahí no es el correcto, ¿sí? En la visión tuya y de tu partido, del MAPU, y en general la sociedad, torcer y digamos que encarar a la sociedad de chubutense, a la sociedad trelewense como representante para plantear temas puntuales en el Consejo Deliberante que nos van a llevar a un rumbo diferente? No, básicamente la primer palabra, concepto que surge es la participación. Me parece que estamos en condiciones como sociedad para avanzar un poco más en los reclamos. Cuando digo reclamos, no solo en la protesta y demás, sino generar propuestas de cambio. Y en ese sentido, desde el Consejo Deliberante, justamente el Consejo es un espacio que, como dije hoy, reformando algunas cuestiones, se haría más democrático, porque si en el caso que podamos llegar a ocupar un espacio, sería un lugar contra 9, digamos, de los partidos hegemónicos, sí, o del partido hegemónico. Y bueno, en ese sentido, si se da de esa manera, nada, tenemos muchos proyectos para mostrar y esto lo digo claramente, o sea, muy convencido, que es difícil decir que no a propuestas que generen algún cambio. Con esto no quiero decir que sea la gran verdad lo que nosotros proponemos. Lo que estoy diciendo es que hay muchos años de trabajo, muchos años de pensamiento, muchos años de acción que nos llevan a esta situación actual. Tenemos propuestas concretas y entonces se tendrán que hacer cargo de no querer avanzar o de ir en contra de lo que la sociedad está reclamando, o en todo caso de ir a favor de los intereses de unos pocos. Bueno, para concluir la nota, pero además agradeciéndote, porque el chiste, el acuerdo era un ratito nomás y te hicimos quedar todo este tiempo. Puntualmente, decime
3 cuestiones que vos propondrías desde tu condición de concejal. Ya sos concejal electo, ¿sí? Vos asumís, hoy es 11 de diciembre, y decís, bueno, apuntemos para allá. 3 temas, 3 hechos, 3 digo como... Hay muchas. 2, no importa, los que vos quieras, pero los que para vos son fundamentales proponer desde el primer día. No, la primera que sería la 0, no es la sí. Número 1, pero es el cambio de la distribución hacia el interior del Consejo. Modificar la forma de estructurar la distribución de los cargos electivos. Sí, tal cual. Para garantizar... representación de las minorías. Sí, y mayor democracia. Segundo, o primero, entonces, la cuestión de una política dirigida, que está claro que eso lo genera el Ejecutivo, pero digo, la propuesta también, obviamente, del Consejo Deliberante es generar espacios de participación y espacios de uso justamente de actividades recreativas y demás en los barrios, porque hoy en día, en los últimos años se ha invertido muchísimo dinero en, por ejemplo, el plan de embellecimiento del centro, que con esa plata podés hacer muchas cosas si quiere obras, pero en términos obra por ahí es muy duro, pero muchos proyectos que permitan a los habitantes que están más alejados del centro, que no visualizan toda esta inversión, en el mejoramiento de la habitabilidad de un barrio, ¿sí? Porque vuelvo a insistir, no es que solamente se necesitan más viviendas, eso está claro, digamos, es básico, pero además condiciones dignas. Y hasta se ha invertido en barrios con mayor, poder adquisitivo, en una plaza que ahora no me acuerdo cómo se llama, 9 millones de pesos, digamos. Eso me parece ya muy violento, y que esos dineros podrían emplearse más en generar una política más igualitaria. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tratar de garantizar sí, a ver cómo decir, un espacio para que atienda realmente desde el Estado la problemática de género. Uh-huh. ¿Sí? Hoy en día quizá se abordan esas situaciones de violencia de género y demás dentro de algún espacio municipal determinado, pero no hay una política concreta que esté orientada a solucionar realmente esas problemáticas. Bueno, pero más allá de la contención, el Estado ¿qué puede hacer? Puede generar políticas de concientización o de contención. De acompañamiento en los reclamos, que esté presente cuando... Y esto no solo en ese caso, sino en otros casos como violencia institucional y demás. La persona que sufre una situación de violencia, cuando ahora estamos con violencia de género, se siente, digamos, está sola, ¿no? Entonces, si tiene dentro del Estado un espacio donde poder canalizar su reclamo, porque la denuncia la hacen en el ámbito judicial, pero si el Estado tiene un área que esté orientada a canalizar estas situaciones, digo, más comprometido con la situación, sería inclusive hasta le metería presión, digamos, al sistema judicial para... Sí, claro, lógico. Para trabajar más rápidamente, porque estamos hablando, en definitiva, no de un problema de asfalto de una casa, estamos hablando de la persona, aquella que sufre la agresión está sufriéndolo hoy, ya, inmediatamente, uh-huh. No puede demorar. Pablo, te agradecemos la visita. Gracias. Nada, parece un chiste, a todos le decimos lo mismo, pero contá con esta radio, que es la radio municipal, que es la radio de todos los vecinos de Trelew, para difundir opinión, para difundir ideas, para difundir
invitaciones, para difundir todo lo que tiene que ver con el conocimiento del vecino de Trelew, que para eso justamente fue creada. Bien, yo agradecerles la invitación y seguramente nos encontraremos antes de las elecciones. Sin ninguna duda, y tal vez también seguramente después ya como concejal electo. Pablo Blanco nos acompañó en este último encuentro respecto de candidatos a concejales de la ciudad de Trelew. A partir del viernes estaríamos generando ya este espacio con candidatos a diputados por Trelew. Y ahí vamos a hablar diferente, porque la realidad es que Trelew se vio sometida en estos últimos años a un aislamiento, hasta te diría, desde el punto de vista de lo político, de lo social. Nada, es largo el análisis, lo vamos a hacer con los diputados de los diferentes lugares, de diferentes áreas. El viernes tendremos la presencia del primer diputado, y en él vamos a conversar, pero además creo que va a ser el del oficialismo, con lo cual, digo, el oficialismo de la provincia, con lo cual seguramente vamos a poder discutir eso. Pablo, sí, me pedías un minuto. Sí, me había olvidado justamente de invitar a la sociedad a una actividad que estamos organizando de Mapu MST para el día viernes a las 19 horas en la biblioteca del barrio Corradi, sobre protección de animales, una charla desde zoonosis, sí, o vinculada a la zoonosis, que tiene que ver con una problemática que también afecta a muchos sectores de nuestra ciudad, y que desde Mapu tenemos algunas propuestas, y la idea con esta actividad es que se generen no solo dar una charla, sino que se generen preguntas, que se generen soluciones, sí, claro, y de manera conjunta. Esto es el viernes a las 19 horas en la biblioteca del barrio Corradi. Perfecto. Decíamos entonces, estuvimos con Pablo Blanco.